Saludos, traemos de nuevo para ustedes en esta entrevista a Silvia Sofía Pérez, una conocida activista, una luchadora por los derechos de la comunidad transgénero en México, en Monterrey, exactamente donde ella se encuentra. Con ella hablaremos el día de hoy sobre el fenómeno que cada día va cobrando lamentablemente muchas más vidas en el mundo, sobre todo en la comunidad transgénero. Hablaremos con Silvia Sofía Pérez sobre el fenómeno de los transfeminicidios en México. Silvia, te damos la bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pues sí, bien como lo mencionas, en México yo creo que la vez pasada que tuvimos la fortuna también de coincidir en una entrevista, pues te mencionaba que desafortunadamente la pandemia no solo había traído esa violencia a lo mejor eh, mental, sino también física y también que habían ocurrido y se habían incrementado los transfeminicidios en México. Te comento que hace un mes, el mes pasado precisamente, hubo seis transfeminicidios en una sola semana alrededor del país. Esto nos lleva a estar en alerta también porque nos damos cuenta que pues el Estado, el gobierno, el país en sí, pues es un país feminicida y que no está poniendo atención a esta violencia específicamente, ¿no? No ha focalizado esa atención o esa preocupación que se requiere como gobierno, como Estado, ¿no? Sabe el mundo entero que México es un país que tiene problemas de violencia estructural e histórica de todos los sentidos. También las mujeres, sí, todas las mujeres trans y quienes no son trans, pues también viven en un estado que constantemente nos hace. Sí, Silvia, como lo comenta, Y nos desaparece. ok, es lamentable, sí, que aún, digamos, cuando se inició la pandemia en marzo del 2020, hasta el día de hoy, en vez de seguir tomándose medidas o darle fuerza a algunas políticas públicas, lamentablemente entonces se ve que ha ido incrementando el índice de violencia, especialmente en México. Sí, mira, yo creo que alrededor de América Latina y en México se ha incrementado esta violencia, pues a partir precisamente de la violencia generalizada que se ha también incrementado en los países, ¿no? Por ese encierro tal vez que se tiene, en ocasiones se busca un culpable y muchas veces estas poblaciones al ser vulnerables o vulnerabilizadas históricamente, pues los agresores buscan a estas poblaciones como para desahogar su ira, su frustración, su ansiedad y no cargarla en casa, ¿no? Y estamos viendo también que pues muchas mujeres trans que viven en pareja también han sido violentadas en sus familias, por sus papás, por sus hermanos, por sus mamás y también por su pareja. Entonces, estamos viendo que las poblaciones trans pues están siendo violentadas desde muchos lados, ¿no? No solo aquella violencia que más se ve, que es la callejera, ¿no? Que son los transfeminicidios ocurridos en la calle o en lugares públicos, sino también en la casa, también en nuestras casas, en nuestras familias, están siendo violentadas de alguna manera u otra. Esto también creo que se ha incrementado en los suicidios, en los asesinatos sociales que le llamamos nosotros, ¿no? Estos suicidios se han incrementado. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, acaba de decidir quitarse la vida un compañero trans adolescente que pues también desafortunadamente a esa violencia que venía cargando ya por su transición, pues más, y pues represión y opresión que tenían en la familia y pues también decidió quitarse la vida. Es una serie de problemas que las personas trans a las que se enfrentan con esta cuarentena, ¿no? Aunado a la precarización histórica que se tiene, pues esta cuarentena nos ha traído problemas también
económicos, no hay ninguna fuente con la que se pueda contar para poder sobrevivir, pagar rentas, etcétera. Todo esto, aparte de la violencia que pues históricamente hemos vivido, nos preocupamos por pagar la renta, por ver qué vamos a comer al día siguiente, y los gobiernos pues siguen sin hacer nada, ¿no? Creando solamente programas para otro tipo de poblaciones, pero siempre se les olvidan las poblaciones trans o ni siquiera existimos en el imaginario político de los gobiernos de Latinoamérica y los gobiernos de México en específico. Ok. Silvia, hablabas entonces de lo que es la violencia intrafamiliar. Cuando hablas de esa violencia intrafamiliar entre parejas, entre familias, debido al encierro que ha causado la pandemia, las organizaciones que hacen vida y que se destacan por luchar contra estos fenómenos, ¿qué programas o qué actividades están realizando en este momento y cuáles son las principales limitantes para esas organizaciones? Bueno, mira, yo creo que lo importante primero para quienes trabajamos y localizamos este tipo de problemáticas, pues es localizar a las víctimas, hablar con ellas y buscar algún refugio para que estas personas estén a salvo. También focalizar a estas personas que están siendo violentadas a alguna institución o alguna organización que se dedique a la protección, al acompañamiento, tanto legal como psicológico de estas personas. También pues buscamos también un lugar donde puedan vivir a salvo, un refugio, o también les ayudamos en el momento que están pasando, pues a cómo sobrevivir también con víveres y demás. Yo creo que lo importante también aquí sería visibilizar esta problemática. Es una problemática de la cual a veces no se habla o pensara que no existe o se justifica por el entorno familiar o de pareja o el amor romántico desde una perspectiva patriarcal, ¿no? De soportar y de pensar que, entre comillas, el amor todo lo puede y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar, y vemos que también este tipo de problemas se convierte o en suicidio o en feminicidio o en homicidios hacia compañeros trans. Esto realmente es preocupante porque al final de cuentas creo que hemos visto que este incremento de feminicidios a mujeres trans o incluso también de homicidios hacia compañeros trans, que es algo que pues históricamente o no era visible o no se miraba o no estaban asesinando a los compañeros trans. Y tal vez esto nos ha venido a voltear y darnos cuenta que pues estamos prácticamente con una visibilidad que nos pone como un tiro al blanco, ¿no? Ese riesgo de tener esa visibilidad pues nos pone en un peligro total desde que salimos a transicionar y somos quienes somos y nos vivimos como somos. Es un riesgo vivir como mujer o como hombre trans o como persona trans en países como Latinoamérica, desde Argentina hasta México. Así es. Has hablado de dos palabras importantísimas que son el silencio y la invisibilidad, que si bien juegan un papel importante, son situaciones latentes. Cuando hablamos de silencio, te quería preguntar, el silencio de parte de los organismos de seguridad, en este caso de la policía, en este caso de la fiscalía, de los tribunales. ¿Cómo se da el caso o existe impunidad con respecto a estos transfeminicidios allá sucedidos? Mira, pues en México se acaba de nombrar como feminicidio el caso de una compañera que fue asesinada en el estado de Morelos. Desafortunadamente hay personas que tienen que ser asesinadas para que se pueda hacer reconocido el crimen como tal, ¿no? No debería de ser así. Creo que el Estado debería de reaccionar antes de que haya víctimas. Pero bueno, esto nos lleva a tener un precedente en el país y poder que en todo el país podamos empezar a exigir que nuestras asesinadas o nuestras mujeres que son desaparecidas por secuestradas prácticamente,
pues tengan la legalidad, ¿no? Esa cultura de la legalidad y de buscar culpables y de justicia, ¿no? Eso es un trabajo arduo que se ha ido trabajando de muchos años y creo que apenas en este año hemos estado viendo resultados, tanto para las poblaciones trans como para las poblaciones LGBT, cisgénero, y para las mujeres en este país, ¿no? Vamos construyendo espacios menos hostiles, aunque todavía en México pues es un país de riesgo para las personas trans o para las mujeres en general y para las poblaciones LGBT. En México creo que a diario te das cuenta de una noticia de que asesinaron a una mujer trans y a diario también vemos que es algo realmente preocupante. El Estado, las instituciones que se dedican o deberían de dedicarse a cuidarnos, no lo están haciendo. Son entidades omisas, apáticas a la problemática de las mujeres. Acabamos de ver en el estado, pues, famosa mundialmente, acabamos de ver precisamente una represión a una manifestación de mujeres, de feministas, que estaban manifestándose precisamente por la muerte de una compañera. No podemos permitir que estas instituciones se conviertan en opresoras, en vigilantes de que no se vigile su trabajo, sino que se conviertan en defensoras de la vida y de derechos humanos. Sí es. Ya para finalizar entonces esta entrevista, Silvia, siempre importante porque realmente son informaciones, son datos que deben ser, como dices tú, visibilizados en el mundo, porque esta visibilidad es lo que hace que se tomen las medidas necesarias y que, por supuesto, los demás países puedan integrarse a una lucha en conjunto bajo las políticas públicas que nazcan a raíz de las reuniones y los convenios internacionales. Para finalizar, hablabas algo de legalidad. Cuando tocamos el tema de la legalidad, esto significa que aún en México no está totalmente reconocido, no existe alguna propuesta de ley del reconocimiento de la identidad de género. Corte de Justicia de la Nación para reconocer los crímenes de odio hacia mujeres trans como feminicidios por transfobia o transfeminicidios. Pero en México cada estado legisla entonces en su autonomía. Cada estado es autónomo, entonces tendría que empezar a buscar que cada estado, en el caso en el que yo vivo, se analice los homicidios, entre comillas, hacia mujeres trans como lo que son, como feminicidios, poner esa agravante en las leyes de este estado y en la de cada estado del país. Sí existe ya ese reconocimiento por la Suprema Corte, como te lo mencionaba, hay ya reconoció un transfeminicidio de una compañera trans, que es el estado de Morelos, y tendríamos que trabajar en cada estado. Son 32 entidades en México, entonces en cada estado se tendría que trabajar desde ahí para que el Congreso de ese estado reconozca en sus leyes como el crimen de odio como transfeminicidio o feminicidio por transfobia en cada estado. En Nuevo León, desafortunadamente estamos en un estado más bien muy conservador, es un estado que históricamente ha sido muy mocho, entonces es mucho más violentadas o discriminadas, ser reconocidas en muchos sentidos, ¿no? Hemos trabajado arduamente en el Estado, muchísimas organizaciones activistas y colectivas feministas, para que todos estos y otros derechos sean reconocidos y también estos crímenes sean criminalizados y que esta agravante sea reconocida también para la dignidad histórica de las víctimas que han sido desaparecidas y de las víctimas que han sido, pues, desafortunadamente asesinadas. Así es. Bien, Silvia, realmente interesante la entrevista. Como siempre, son crudas realidades que deben ser vistas, deben ser reconocidas por las autoridades, por el mundo entero, por los organismos
y las naciones también para poder tomar cartas en el asunto. Es una etapa difícil que se está viviendo en el mundo con la pandemia, con tanta violencia estructural, con tanta violencia intrafamiliar, pero es importante que asociaciones y personas activistas de todo el mundo, en este caso de tu parte, realmente hagan visibilizar toda la situación y hagan realmente énfasis en la búsqueda de soluciones, como decías tú, y no solamente de culpables. Realmente te damos muchísimas gracias por esta entrevista, Silvia. Dentro de poco tiempo tendremos una actividad importantísima acá en Europa, para lo cual nos gustaría hacerte la invitación, en este caso como representante de tu país, y ya luego nos comunicaremos contigo luego de la organización para hacerte la invitación. ¿Te parece? Pues claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes también por siempre estar al pendiente de las problemáticas a las que nos enfrentamos en América Latina y en México. Un saludo para toda Europa, para Italia. Y pues claro que sí, en el momento en que ustedes decidan y me inviten, yo voy a estar siempre presente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Que pases feliz día. Chao.